Buenos días. Vamos a tener un panel que creo que va a ser excepcional porque nos inquieta esta cuestión en un evento que está corriendo bajo un poco el lema de que todo está conectado. Nosotros vamos a hablar precisamente de un puente verde, de una conexión entre dos generaciones, un poco porque estamos entrando en la segunda generación de biocombustibles y el panel lo voy a moderar yo, Héctor Huergo, y me va a acompañar Emiliano Huergo, que es mi hijo, involucrado en esta historia de los biocombustibles desde hace mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es una recorrida por un tema crucial en este momento, que es la camelina como una alternativa frente al barbecho tradicional, y estamos con ese puente verde que genera una extraordinaria perspectiva y enormes expectativas. Vamos a compartir este panel con Emiliano, va a explicarnos después Federico Varela de Chacra Servicios, qué es lo que es Chacra Servicios y lo que está haciendo con la camelina. Karina Grosiniani nos va a dar la visión desde un joint venture que se hace entre una empresa como Bunge, vinculada fundamentalmente a la agroindustria y la industria del petróleo, porque joint venture vincula a Chevron con Bunge. Fernando Candia nos va a dar la visión desde Bunge y después dos productores que tienen una experiencia muy interesante en la materia del cultivo, producción de camelina, que son Pecco Alonso y Lucas Andreani. Así que yo lo que les voy a hacer es una breve referencia a lo que creo que es la razón por la cual me han convocado para moderar este panel, que es mi vinculación con la historia y con la temática de los biocombustibles. Y la primera vez que tuve contacto con esto fue en un viaje a Alemania hace casi 40 años, fue en el 86, donde en la Universidad de Braunschweig nosotros íbamos a ver otras cosas, íbamos a ver máquinas fundamentalmente, y ahí nos muestran un líquido amarillento que era con lo que ellos pensaban que se podían hacer andar las máquinas en el futuro. Lo olí, tenía cierto olor a aceite, pero no era aceite porque era muy fluido, y me dicen, no, este es un combustible que se basa en el aceite de canola, de colza en aquel momento en Europa, en la Universidad de Braunschweig. Lo miré de reojo, me pareció interesante, atractivo, pero en ese momento medio como que lo dejé pasar. Después vi que en Alemania mismo se habían desarrollado motores modificados para que pudieran funcionar con aceites, que era la tecnología ESBET, que acá la trajo Sanelo en su momento, y tenían motores que funcionaban y que largaban un olor a papas fritas que era terrible. Y bueno, Sanelo lo tuvo, incluso hubo un tractor que estaba en la experimental Roque Sáenz Peña del INTA en el Chaco, que funcionaba con motor ESBET. Pero había que cambiar toda la tecnología de motores, no iba a andar. Y pocos años después, yendo a la Semana de la Agricultura, el CIMA de París, en Francia, me encuentro con el Diester, que era un B30, y ya eso era un nivel de desarrollo importante. Me interesó mucho. Un par de años después me tocó ser presidente del INTA y fui a Francia a buscar esa tecnología, y nos lo ofrecieron era una mini planta en un container que la quisimos traer, pero no logramos los fondos para, lo único que había que hacer era pagar el flete, pero no se lo veía, no se entendía hace 30 años, esto fue en el 94, que esto podía tener una perspectiva. Bueno, y después la cosa arranca, y va arrancando, y logramos una ley, que es la ley de biocombustibles, y la Argentina empieza a entrar en esta saga, y hoy es una de las industrias importantes, con enormes sinuosidades, con mucho trabajo, con políticas alternativas, pero la cosa es que la Argentina se convirtió en un proveedor importante del primer biodiesel, ese biodiesel tradicional obtenido a través de la
la transesterificación del aceite de soja. El mundo seguirá andando, el desarrollo de los biocombustibles que vienen por el lado del etanol como sustituto de la nafta y el biodiesel como sustituto o alternativa al gasoil siguió avanzando. Y ahora entramos en la era de lo que se llama los biocombustibles de segunda o de tercera generación, que tienen características muy particulares y que generan esta nueva expectativa, pero requieren salirse un poco del paradigma de la soja y un poco del aceite de soja y algún otro aceite para entrar en algunos aceites más especiales. Y aquí estamos. Esto es lo que pienso que genera una perspectiva extraordinaria para la Argentina, pero quiero que sea Emiliano el que nos sitúe frente a este presente y lo que podemos esperar en el futuro inmediato. Emiliano. Hola. Ahí está. Un poco lo que está pasando con los biocombustibles es que el centro de gravedad de los negocios está migrando hacia las aerolíneas. En los últimos 15 años, la industria aerocomercial ha aumentado 70% sus emisiones, y esto es producto de que cada vez más gente vuela. Tal es así que las proyecciones a 15 años indican que la gente que va a tomar un avión va a ser el doble de los que somos ahora. Entonces, de no hacer nada, estas emisiones crecerían un 300%, lo cual es inadmisible en un mundo que ha firmado acuerdos de descarbonización y que estos acuerdos incluyen a estas aerolíneas. Entonces, ¿ahora qué pasa? De esas emisiones, el 80% tienen que ver con vuelos que tienen más de 1.000 millas, 1.600 kilómetros. Cualquier otra alternativa, en este caso, nueva tecnología, como puede ser hidrógeno o motores eléctricos o todo, está demasiado lejos para poder hacer frente a este problema que tenemos, que tiene que ver con las emisiones y el cambio climático. Entonces, sabemos que vamos a tener los motores, estas turbinas de aviones, por bastante tiempo. Podrán ir mejorando a medida que sean nuevas, ser un poquito más eficientes, pero va a ser la misma tecnología. Entonces vamos a necesitar combustibles por muchos años más. Ahora, ¿cómo hacemos frente a esta reducción de emisiones? Y ahí es donde entran combustibles de baja huella de carbono o biocombustibles. Un combustible de avión es algo muy sofisticado. Un avión puede despegar en el norte del país con 40 grados de temperatura y en 20 minutos estar en menos 50 grados a 12.000 metros de altura. Entonces, las especificaciones de seguridad y calidad son muy exigentes. Entonces, no cualquier proceso puede ser apto para elaborar biocombustibles para aviones. Y en este caso se necesitan aprobar las tecnologías. Hoy hay varias tecnologías aprobadas, pero solo una de ellas es comercialmente rentable, que es la conocida como HEFA, HEFA, que no es otra cosa que el procesamiento de ácidos grasos o ésteres. Estos ácidos grasos o ésteres son los que tenemos en los aceites vegetales o en las grasas animales. Para que estas materias primas sean elegibles, tienen que cumplir una serie de condiciones además del proceso. Hoy cualquiera de estos motores y cualquiera de estas tecnologías o biocombustibles aprobados puede funcionar hasta una mezcla de 50% en un avión existente de ahora. Pero esas materias primas tienen que cumplir estas condiciones, que son no competir con alimentos, con ningún tipo de alimento, no tienen nada que ver. No pueden desplazar ningún cultivo y tienen que tener una muy baja huella de carbono. Y es aquí donde entran las brasicas, estas oleaginosas de invierno, por llamarlo de alguna manera, donde las podemos integrar a nuestros sistemas de cultivos en momentos donde nosotros tenemos el campo totalmente desaprovechado o sin ningún cultivo, como son los barbechos. Y acá es donde tenemos una enorme oportunidad, porque no son muchas las regiones del planeta donde nos podemos dar el lujo de tener estos barbechos. Acá en la Argentina tenemos casi 20 millones de hectáreas que hoy podríamos empezar a aprovechar. Entonces, estamos ante una demanda que va creciente, que va a crecer muy fuerte, y estamos también con la oportunidad de poder disponer de estas tierras.
A modo de ejemplo, esto no es que estamos pensando en muy largo plazo. A partir del año que viene, ya en el mundo hay, en Europa, en Estados Unidos, empieza a haber mandatos, empieza a haber obligatoriedad de utilizar estos biocombustibles. Y se calcula que para el 2050 las proyecciones indican que el 65% de todo el combustible que van a usar los aviones va a ser bio. Así que tenemos, yo creo que una enorme oportunidad. Y yo creo que así lo ven desde Chakra Servicios. Contanos, Federico, qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, buen día, gracias. Bueno, desde Chakras nosotros empezamos, o Chakra Servicios empezó con el desarrollo de camerina ya hace casi 20 años en el norte de Estados Unidos y después empezó en 2013 aquí en Argentina a adaptar variedades y demás. Y lo que vimos, y sobre todo cuando empezamos nosotros ya con una nueva gestión desde el 2017, vimos una gran, digamos, potencialidad en incentivar las rotaciones con este cultivo, ¿no? Es decir, que era un poco lo que nosotros básicamente como productores, y yo me defino también como productor, más allá del rol que tengo hoy, en esto de lo que estamos buscando para mejorar nuestros suelos y mejorar el ambiente y demás, es cómo podemos hacer más intensivas nuestras producciones. Y en eso la camelina, por sus características, que esa parte se la voy a dejar para que la cuenten Lucas y Peco, nosotros vimos esa oportunidad, ¿no? Más allá de que había un mercado que lo iba a demandar, como contaron ustedes recién, vimos que había un mercado por delante, desde ya un año además ni hablar con Bunge y con Chevron, que empiezan a apoyar este proyecto y se involucran realmente. Y nosotros, hoy un poco, nuestro trabajo desde Chakras hoy es, digamos, trabajo un poco más que un semillero, digamos. No es solamente, que es muy importante, adaptar el cultivo a distintas zonas, tener más variedades, y en eso trabajamos y mucho todos los días, y seguir creciendo, sino es acompañar, por un lado, al productor en todo el proceso productivo para un cultivo que es nuevo, que es sencillo, pero que tiene ciertas particularidades y hay que tener ciertos cuidados. Entonces, mucho de nuestro trabajo es estar en el campo con el productor desde el momento, sobre todo los primeros años, desde el momento de la siembra hasta la cosecha, y que sea un proceso sencillo, ¿no? Sí, de liquidaciones y que digamos, que le resulte fácil hacerlo, porque lo que queremos es que esto crezca y mucho, ¿no? Para los próximos años, ese es el desafío. Y por otro lado es empezar a construir toda esa cadena, ¿no? Que no solamente lo hacemos desde Chakras, sino por supuesto también desde Bunge y Chevron, en la parte de certificaciones, que es clave, y después en todo el resto de la cadena, ¿no? Es decir, con las compañías de seguro para que conozcan el cultivo y el productor que quiera pueda hacer un seguro, con los bancos para que puedan financiar la producción del productor, digamos, es construir una cadena de un cultivo que hace 10 años, si querés, nadie conocía o menos, para que esto crezca y crezca de verdad, ¿no? Es un poco nuestro desafío. Muchas gracias, Federico. Vamos entonces a seguir con Karina. Sí. Karina Crocignani pertenece al joint venture entre Bunge y Chevron, y yo me anticipo a decirles que bueno, que había la posibilidad de hacer algo junto al sector petrolero, no era uno versus el otro, sino que ambos son necesarios. Contanos qué es lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Chevron entra en esta JV junto con Bunge, ya partiendo desde una JV en Estados Unidos. Chevron ha apuntado a tener una unidad de renovables, con lo cual julio 2022 compra Renewable Energy Group, por eso ustedes ven CRG, es Chevron Renewable Energy Group, que somos las encargadas de la producción de biocombustibles en Estados Unidos, con 11 plantas en el mundo, 9 en Estados Unidos, 2 en Alemania. Como decía bien Emiliano, la producción está aumentando, las exigencias están y cada vez más hay mayor demanda de materia prima en Estados Unidos. Sin ir más lejos, una de las mayores plantas nuestras va a terminar en el año cuatriplicando casi la demanda de materia prima. Para que tengan una idea, hoy en día consume unas 1.000 toneladas día, a fin de año va a pasar a consumir 4.000 toneladas día.
materias primas sí hay. Lo más deseado, obviamente, a veces son los que se consideran waste, como el cebo, el aceite usado en cocina, pero todo eso son materias primas finitas. No hay tanta disponibilidad. Entonces, con el objetivo de la adquisición de chacras es buscar materias primas alternativas que permitan cumplir con toda esta demanda que va, como nosotros estamos creciendo, cualquiera de nuestros competidores están creciendo. Cada vez hay más producción de renovables en Estados Unidos. Entonces vemos la posibilidad de tener este aceite, porque nosotros lo que hacemos es tomar el aceite y transformarlo en biocombustibles como una nueva fuente de materia prima. Y ustedes tienen la enorme ventaja, acá, yo soy de Uruguay, tanto Uruguay, Argentina, de que es un cultivo que lo pueden tener en Estados Unidos, en lo que es el Midwest, que todo el mundo conoce, el invierno no se les permite. 20, 30 bajo cero con 1 metro de nieve no se les permite. Ustedes tienen acá la posibilidad de tenerlo. Esto es, cada vez va a haber más producción, el gobierno de Estados Unidos apoyando muchísimo la obligatoriedad de las petroleras. Chevron, cuando adquiere Renewable Energy Group, sabemos que usamos petróleo, pero a la vez también buscar hacia los renovables. Ellos tienen objetivos ya puestos de producción de renovables para el 2030. Nosotros, con nuestra adquisición, ya se cumplió 1/3 de esa obligatoriedad, de ese objetivo que ellos tienen. La demanda está y va a seguir y cada vez es mayor, cada vez más industrias están usando renovables. La aviación, la movida de buques hoy les conviene muchísimo usar, a veces hasta aceites vírgenes mezclados con el diésel y se mueven los buques. Cada vez se está buscando más. Entonces, la verdad que este proyecto nos trae una alternativa excelente para futuro a nuestras plantas. Entonces, cuanto más tengamos, más nosotros nos podemos abastecer porque la competencia es enorme y estamos creciendo todos, no solo Chevron, sino otros competidores. Entonces, necesitamos de todos ustedes para poder seguir creciendo. Gracias. Vamos a seguir con Fernando Candia para que nos dé la visión desde Bunge. Todos conocemos a Bunge como una compañía internacional con ramificaciones por todos lados, un gigante de los commodities agrícolas y también de productos derivados industriales, y de pronto nos encontramos con que esto parecía como un nichito. ¿Qué está haciendo Bunge con esto? Bueno, ya no es un nichito más, ¿no? Para nosotros, con seguridad. Bueno, buenos días a todos. Como dice Karina, todo parte de la demanda, ¿no? Hay una necesidad de los clientes, no solo clientes nacionales, pero globales, de materia prima. Y el agro tiene una importante participación en ese sistema. Nuestra función hoy en día no cambia, solo que se agrega un paso más, si lo puedo llamar así. Hoy en día originamos, procesamos, almacenamos, exportamos y distribuimos los productos. Tenemos una función muy importante en el medio de la cadena. Ahora, los clientes y los marcos regulatorios nos están pidiendo que no solo continuemos haciendo eso, pero también adicionando sustentabilidad a ese proceso. Entonces ahora no solo movemos productos, pero sino también productos que tienen ciertos atributos sustentables, que pueden ser, que vienen a través de agricultura regenerativa o introduciendo nuevos sistemas para el productor, que es el caso de la camelina. Y nuestra función en este medio es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos facilitar un proceso y tener éxito en transferir estos atributos sustentables con el producto, sea un mercado de combustibles o para cadena de suministros alimenticia humana o animal? Y ahí es donde nosotros cumplimos esa función y muy temprano en este proceso identificamos que para realmente lograr éxito y tener esa escala, tenemos que tener sociedades con toda la cadena. Por eso somos socios con Chevron en Estados Unidos, tenemos el proyecto aquí en Argentina, pero no solo termina en las sociedades de destino o de consumidor final, si lo puedo llamar así. También tenemos sociedades a nivel agronómico, con genética, porque para conseguir mover
productos con estos atributos sustentables, la cadena tiene que trabajar juntos. También tiene que haber inversiones, como se referían hace poco, hay las plantas que producen estos aceites, hoy en día son básicas, necesitas otro tipo de procesamiento. Estamos invirtiendo con Chevron en una planta en Estados Unidos precisamente para hacer eso. Entonces estamos poniendo dinero. Y al final del día, el objetivo principal es, servir a nuestros clientes y darles el suministro, pero también conseguir que el valor que se genere, eventualmente podamos darle ese valor al productor, porque sin el productor esto no se va a conseguir. El productor es el que al final tiene que hacer el trabajo, es el que va a tener que generar estas nuevas agriculturas regenerativas y tener que introducir estos sistemas, y nuestra función es muy importante en apoyarlo y asegurarnos de que consiga llegar a ese objetivo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y mencionaste el rol del productor, así que vamos a ir a ellos. Contanos primero, Lucas, Andreoni, qué es lo que estás haciendo vos con esto, qué experiencia tenés, en qué te fue bien y en qué te fue mal. Bueno, la verdad que primero muchas gracias por la invitación, y mientras iban exponiendo escuché dos palabras que utilizamos mucho, ¿no? Una es la oportunidad que tenemos como sector agropecuario. Quien conoce cómo estamos trabajando de ver cómo los sistemas son más resilientes, cómo generamos sustentabilidad, empiezan a aparecer este tipo de oportunidades, ¿no? Como productores podemos empezar a generar esta nueva cadena de valor, que no solamente, siempre que hablo de los sistemas y la sustentabilidad de los sistemas, es en lo económico, lo social y lo medioambiental, ¿no? Entonces al productor le empieza a generar otra nueva cadena de ingresos, como es el tema de la camelina. Tenemos mucha superficie que no tenemos nada durante el invierno, entonces Argentina ahí pasa a tener un papel muy importante y que lo tenemos que aprovechar para poder trabajar. Eso en lo económico, vamos a tener una renta extra en lo que estamos haciendo. También estamos incentivando muchísimo, como en otros congresos se ha escuchado, de cómo mantener los lotes siempre verdes, porque eso genera toda la sustentabilidad de los sistemas que estamos buscando, ¿no? Cómo tener más biodiversidad, cómo empezar a generar más microbiología del suelo, estructura de los suelos, y acá aparece otra regla más para decir, bueno, ¿cómo sumamos? Nosotros en el invierno tenemos una superficie muy chica ocupada y empieza a aparecer otro producto más que nos ayuda a todo esto, acompañado con los cultivos de servicio. Fíjense cómo empezamos a tener cada vez más herramientas para empezar a trabajar con todo esto. Entonces, el tema de la sustentabilidad y las oportunidades en el agro, como siempre insisto, creo que estamos en el momento justo para empezar. Nosotros el año pasado tuvimos la primera experiencia, que tuvimos alrededor de 700 hectáreas que empezamos a trabajar. Hoy estamos siguiendo más de 2.300 hectáreas y le vemos mucho potencial. Es un cultivo que no requiere gran cantidad de agua comparado con otros, con lo cual ahí ya tenemos una oportunidad muy grande en muchas superficies. Nosotros nos manejamos muchísimo, por ejemplo, en lo que es sur de Córdoba, ¿no? Entonces ahí empezás a tener una alternativa muy viable para empezar a trabajar con este tipo de cultivos. Empezás a rotar modos de acción de moléculas, que tenemos tantos problemas con malezas resistentes que muchas veces se generan porque no tenemos rotación de principios activos. Empezamos a meter otra especie dentro de los sistemas. Fíjense cómo cuando uno empieza a ver y agregar en el portfolio, los análisis económicos cuando uno hace de las empresas se están dando que la estabilidad la está generando porque uno cada vez tiene más portfolio de productos para vender. Nuestras empresas generalmente antes hacían trigo, soja, maíz, hoy está empezando a jugar la camelina, está empezando a meterse mucho el girasol y vemos que la estabilidad es tener cada vez ese portfolio. Y bueno, son las oportunidades que tenemos que aprovechar. Y la verdad que uno cuando ve como cultivo en nuestra zona es un cultivo muy noble. Es un cultivo muy noble porque podemos, no es tan difícil su siembra, si bien tenemos que estar muy atentos y en eso es en lo que acompañamos para que el productor no esté solo y empezar a poder tener buenas experiencias en todo esto. Y la verdad que este año es un año clave y que sorprende para uno cuando ve cómo es el cultivo, ¿no? Tuvimos heladas muy seguidas, muy fuertes, y el cultivo resiste muy bien las heladas. Entonces ahí empieza a jugar ese papel importante.
quien me conoce en las labores que estamos haciendo de ver todos los sistemas en lo productivo y cómo aumentar esas producciones y cómo generar y sumar naturaleza a los sistemas productivos, empezamos a ver que también tiene un impacto muy grande dentro de lo que es, por ejemplo, el tema de polinizadores, apicultura. Empezás a tener flores en momentos que antes no tenías, y ahí empezás a generar también esas economías secundarias que hay, que empezás a ayudar. Entonces, es cómo empezás a ver todo el sistema y empezás a ver cómo las cuestiones funcionan bien y tenemos que aprovecharlas como productor. Siempre digo que es un cultivo que a mí me está interesando muchísimo, por eso me estoy metiendo mucho en el tema, y es una gran oportunidad que tenemos. Por ahí a mí lo que más terror me daba el año pasado de esto era la cosecha. Porque digo, no estamos acostumbrados a cosechar una semilla tan chiquita, qué problemas podemos llegar a tener, y la verdad que no resultó para nada complejo, porque una vez que se regula bien el viento, que no tenés las pérdidas, no es complejo el tema. Entonces, por eso digo que es un cultivo muy noble y que es muy interesante para empezar a conocerlos. Este año, ya digo, tenemos muchos productores que les insistimos que se metieran para empezar a conocer el cultivo. Y Chacra Servicio, en eso la verdad que veo que ha hecho un muy buen trabajo en cómo acompañar a elegir el lote para saber de que el cultivo no fracase, ¿no? Porque algo nuevo que no conocemos, si nosotros nos mandamos a hacer en cualquier lado y tenemos muchas posibilidades de fracasar. Y acá hubo un acompañamiento muy grande que ayudó a que conozcamos que es un cultivo que tiene mucha para ganar. Y de nuevo, tenemos mucha superficie que no estamos usando y esto es una alternativa que se empieza a sumar a otras alternativas que tenemos como los cultivos de servicio para regenerar nuestros sistemas. Entonces, me empieza a cerrar muchísimo el que hagamos este tipo de cultivo, de nuevo, por la oportunidad que tenemos como sector agropecuario, que estamos en el momento de grandes oportunidades, muy ligado a cómo generamos cada vez sistemas más sustentables. Muchas gracias, Lucas. Me disparás un montón de preguntas, pero las vamos a dejar para después. Ahora le pasamos la palabra a José Peco Alonso, que creo que tiene mucha experiencia o buena experiencia con toda esta novedad, más en el norte. Sí, nosotros estamos en el centro de Santa Fe, a unos 100 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Recién vengo de una charla de rotaciones, de diseño de rotaciones, y retomo lo que decía Lucas ahí para que dimensionemos esto en el país, ¿no? Argentina tiene 25 millones de hectáreas bajo cultivo y de eso 17 hace de soja y reparte 7 más de maíz y 7 más de trigo, o 6 de maíz y 7 de trigo. Y nos están quedando ahí en la suma de cómo cubrimos ese invierno, nos quedan por lo menos 6 millones de hectáreas. La pregunta es qué estamos haciendo los agrónomos y los productores agropecuarios para cubrir ese invierno, para frenar la pérdida de carbono, para capturar agua, para conservar nutrientes, para mejorar el suelo y potenciar los cultivos de segunda. Por ahí no lo estamos viendo porque está naturalizado la famosa soja de primera, o bueno, todos los cultivos de primera porque decimos, bueno, vienen sin antecesor invernal. Bueno, sepamos que eso es un grave error de concepto, porque estamos degradando el suelo. Es decir, un suelo que pasa el invierno sin cultivo está quemando carbono, está tirando dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo a los gases de efecto invernadero, está tirando dióxido nitroso de la atmósfera. Entonces ahí tenemos la doble misión de los productores agropecuarios y de los agrónomos, de contribuir a bajar gases de efecto invernadero porque vamos a capturar carbono en nuestros suelos, vamos a mejorar la reserva de carbono de los suelos y a su vez, obviamente, enganchar con este concepto de la energía verde que cierra perfecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran desafío, más allá de que yo les pueda hablar de las grandes ventajas que tiene el cultivo. El gran desafío nuestro es cultivar en invierno y nos estamos olvidando de eso en la Argentina. Sepamos que hay 6 millones de hectáreas que pasan soja a soja y es un error de concepto gravísimo.
Así que bueno, Contundente, dejaste la vara bien alta. Lucas, lo primero que te quiero preguntar es esto. Vos hablaste de la cosecha, le tenías miedo a la cosecha y demás. ¿A la siembra no le tuviste miedo? A la siembra, la verdad que al no conocer el cultivo era algo para prestarle atención y le prestamos atención. Y la verdad que con cierta característica de dejar surco abierto, con muchas cosas que estuvimos haciendo, uno vio que las implantaciones fueron muy buenas. Entonces, la verdad que después de la experiencia del año pasado, este año no tuvimos ningún miedo al tema de la siembra, pero siempre estando muy atentos, ¿no? Esto no es, por ahí estamos acostumbrados, siempre digo que cuando trabajábamos tanto con los cultivos de servicio y todo eso, empezamos a usar semillas tan chicas que nos habíamos olvidado lo que era una pastura, entonces por ahí no prestábamos atención porque la soja, más o menos que queda un poco en humedad, agarra, el maíz también, que sabemos que después trae complicaciones porque si no nace bien el maíz tenemos pérdidas de rendimiento, todo, pero acá es que no te pueden hacer. Y si uno empieza a prestar atención en esas cuestiones, la verdad que es un cultivo que no se le tiene miedo para sembrarlo. Son 2 o 3 cositas que hay que estar atento, el tema de elegir muy bien, como les contaba, la rotación por los principios activos que uno pueda haber tenido en ese lote para que no afecte a este cultivo, que tenga una humedad suficiente y no es riesgoso, no presenta nada. Y otra cosa que por ahí no comentamos con Peco, que es interesante en cómo se comporta en la zona nuestra, es en la fecha que se lo cosecha. Estamos teniendo una fecha de cosecha del 15 de noviembre, con lo cual estamos entrando con una soja casi de primera y con un maíz tardío que tenemos para recargar, o de segunda, que tenemos un perfil para recargar totalmente en la época de lluvias, e ir con un maíz por detrás de esto. Entonces son muchas las ventajas que uno empieza a ver para meterlos dentro de las rotaciones, ¿no? Respondiste una pregunta que te iba a hacer después, así que ya sabemos 15 días antes de anticipación de cosecha. Pico, vos también creo que coincidís con esto y en el centro de Santa Fe se da exactamente lo mismo. Sí, te diría que, a ver, la gran ventaja de las crucíferas, sobre todo camelina, que es, como decíamos recién, que tiene un ciclo muy cortito, tiene un consumo de agua muy bajo y tiene un sistema radicular muy especial. Es decir, tiene un sistema de raíces pivotantes que a la densidad que se lo siembra, recién hablábamos Lucas decía de la calidad de siembra, a la densidad que se lo siembra, uno apunta a tener 300 raíces pivotantes por metro cuadrado. Esas son 300 mini zanahorias en el metro cuadrado. Eso es esponjado de suelo, eso es raíces, eso es agua infiltrando, es aire infiltrando. Entonces, en una situación virtuosa, plantar camelina es pensar en capturar agua para el cultivo siguiente, porque ese rastrojo que vamos a cosechar o que vamos a dejar, que parece muy lábil y que no parece gran cobertura, son 300 clavos por metro cuadrado que ya están adentro y va a permitir una recarga rápida del perfil. Esa primer lluvia que tengamos en octubre, noviembre, que en nuestra zona ya, digamos, sembrando una camelina el 20 de junio, primeros días de julio, el 1 de noviembre está trillada en mi zona y les diría que, bueno, esa es una soja de primera. Porque al 1 de noviembre yo ya tengo 70 milímetros acumulados de lluvia que me cayeron entre el 15 de octubre y 1 de noviembre. Entonces voy a sembrar muy en fecha, con una muy buena recarga de perfil y con un perfil aireado, oxigenado. Esto es no menor, porque la gente dice, che, ¿qué es el oxígeno en la vida? Y bueno, nosotros desde Aprecir lo vemos como la compactación. Miremosla al revés. Un ser humano puede vivir 40 días sin comer, puede vivir 12 días sin tomar agua, pero vive 3 minutos sin respirar. Los seres vivos, los vegetales, los microorganismos que están en el suelo, les pasa exactamente lo mismo.
Entonces, si no tenemos un suelo aireado, que obviamente hay que trabajar con la maquinaria para evitar este problema, para tener un suelo aireado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cultivar. Y vamos a cultivar especies que tengan mucha densidad por metro cuadrado y muchas raíces por metro cuadrado. Esa es la ventaja de la camelina. Recarga de perfil, raíces, oxigenación de suelo y obviamente un potencial de una soja de segunda, que yo diría que en la zona nuestra, me animo a decir que por lo menos tenemos 6 quintales, le ganamos 6 quintales a una soja sobre trigo. Un gran ventajón, ¿no? Porque hoy a $300 son $180 adicional. Se lo cargas a la camelina como margen o se lo cargas a la soja como margen. Pero esa es la gran realidad, creo que la gran ventaja agronómica de la camelina. Raíces, oxigenado, captura de agua y potencial de la soja posterior. A los dos también, para seguir con los productores, porque creo que es donde más inquietud hay. Después vamos a entrar en aspectos comerciales, que también me parece que vale la pena de alguna manera despejar. No hay problemas con la dehiscencia, que es una imagen que uno puede tener, y después tema malezas. No es menos importante el tema que a lo mejor no nombramos, el de la dehiscencia, porque es una planta que no es dehiscente, así que no se abre. Y eso es muy importante, ¿no? Porque te da facilidad para la cosecha y no sufrís ese miedo que tenés, porque hay un momento, como es indeterminada, que tenemos que desecarla para emparejarla, ¿no? Y ahí empieza el miedo, y si se abre o no se abre, y no tenés ese problema. Con lo cual es muy interesante para tener. Después, como bien decía Héctor, es una planta que es alelopática, es decir, tiene buen control de maleza. Cuando empieza a cubrir, es raro porque yo la verdad que es un cultivo que no conocía mucho. Vos lo sembrás y es como que no arranca, ¿no? Y está chiquito, chiquito, chiquito. Estos días hizo calores y triplicó su crecimiento en cuestión de una semana. Y ahora cuando empiezan los calores, empieza a tener un crecimiento exponencial. Y es muy buena competidora de malezas. Y además, como decíamos en un principio, también como rotamos modos de acción de principios activos como preemergentes, es muy interesante para no caer en los 3 o 4 que siempre estamos usando con soja, maíz o trigo, y empezás a tener un producto más que entra en el portfolio para el control de malezas y empezar a generar eso, ¿no? De cómo rotamos para no generar más resistencias en malezas, y una de las herramientas es esta. Tener cubierto el lote en invierno. Siempre decimos lo mismo, que el mejor herbicida que existe para un lote es tenerlo con cobertura. Y la camelina es una cobertura que va a estar durante todo el invierno. Entonces empezás a bajar la población más la rotación de principios activos, te ayuda muchísimo a tener herramientas. Cuando uno habla del cambio de la agricultura, no se tiene que quedar con que con unas herramientas vas a solucionar todo, sino que es las sumas de herramientas. Y es esto de empezar a sumar herramientas de principios activos, de otros cultivos, de otras familias y especies que estás involucrando, y es cómo ir mejorando estos sistemas. Muchas gracias. Peco, hablaste de la fecha de cosecha, además, a principios de noviembre la tenés lista, pero ¿cuándo la sembrás? Nosotros en nuestra zona creo que lo óptimo es sembrar desde el 20 de junio al 10 de julio. Yo creo que esa es la fecha óptima en Santa Fe Centro. Y bueno, obviamente, si te vas un poquito más tarde, los ciclos se te acortan y vas a terminar trillando. Depende obviamente de las posibilidades climáticas de ese momento. Si te llega a llover se te puede alargar la trilla, pero antes del 15 de noviembre estás trillado todo, digamos, de lo que largaste temprano y lo que largaste tarde. Quería retomar un concepto que decía de competencia de malezas. Creo que, bueno, ese es un ventajón agronómico, ¿no? Pensar en sembrar. Sembrar significa competir con malezas, significa tener un cultivo cubierto, y obviamente si uno piensa en sembrar, no está pensando en controlar malezas. Si uno arranca con un barbecho limpio en camelina, es muy raro ir a un rescate. Lo mismo pasa en colza, lo mismo pasa en carinata, lo mismo pasa en un trigo, ¿no? Obviamente. ¿Qué suma adicional las crucíferas? O camelina en este caso, que hay que desecar para trillar.
Y obviamente eso suma un aspecto adicional en el control de malezas, porque lo poco que se haya escapado abajo de esa canopia, vamos a estar secando con Diquat. Y ahí hacemos lo que yo llamo un doble golpe invertido. Es decir, desecás y ya tenés en condiciones para sembrar y arrancar con el preemergente en soja. Lo mismo pasa con una colza. Es decir, en cambio en trigo esto no lo tenemos porque por lo general trillamos todos en condiciones normales. Y las malezas que están abajo hay que matarlas para después hacer el preemergente, y salvo que esté muy limpio y puedas hacer un preemergente en forma directa. Así que eso suma control adicional y rotación de principios activos a lo que decía Lucas. Muy interesante. Vamos un poquito a lo comercial. Y en todo caso, Federico Varela, contanos un poco cómo es el modelo, el esquema, si hay, beneficios concretos para que el productor se le anime. Bien. Sí, nosotros, esto es un... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sale? Pásamelo. Hola. El esquema comercial que nosotros tenemos, esto es un contrato que se hace cerrado con el productor. Sí, nosotros estamos obligados a comprar el 100% de la producción, y por supuesto el productor entregarla. Le entregamos la semilla al productor, es un canje que a cosecha por cada kilo de semilla que se entrega le vamos a descontar 2 kilos de semilla. Este año nuestra condición fue, un poco cuento que pagamos este año, estamos terminando ya la siembra de este año. Un poco contando y siguiendo, tenemos siembras, depende de las variedades que tenemos y la zona donde vamos, desde fines de mayo hasta primeros días de agosto, más al sur. Así que ya estamos terminando este año con casi 30.000 hectáreas y más o menos unos 600 campos en total, con unos 350 productores que están sembrando este año con nosotros. Nosotros atamos el precio de la camerina al valor de soja de Chicago, contrato noviembre, eso es lo que pagamos, más un plus de $75 por tonelada. Y además, nosotros, por supuesto, esto se certifica, y tienen que ser campos aptos para la certificación, y la certificación es un trabajo que hacemos nosotros, o sea, no es una complicación para el productor el tema de la certificación. Sí puede ser una limitante, sobre todo para campos que se han desmontado desde el 2008 en adelante, ¿no? Entonces, un poco el inicio de nosotros, para poder cerrar un contrato con el productor, lo primero que le pedimos es el KMZ o la ubicación del lote, para nosotros además por un sistema de capas satelitales, ver si es certificable y en qué esquema de certificación. Si además el productor puede certificar norma CEPA para Estados Unidos, que ahí sí tenemos un adicional, que es donde tiene que intervenir el productor, porque la norma sí lo pide, que es una evidencia física de ese campo que está en producción desde el 2008, que es una carta de porte, un remito y demás. Ahí además nosotros le pagamos $10 más por tonelada al productor por esa evidencia que nos trae, con la ventaja además de que una vez que el campo está certificado con camelina para EPA, le sirve para el campo ya queda certificado y le sirve para después poder vender soja, EPA o cualquier otro cultivo que acepte esa norma, ¿no? ¿Y están establecidas las locaciones de recibo? Sí, este año vamos a estar recibiendo todo en Ricardone, en Rosario. Todo lo que es producción, vamos a esa planta. Hasta el año pasado recibíamos en Pergamino, donde nosotros tenemos la planta de semilla. Este año ya con este volumen que tenemos, el año pasado hicimos unas 12.000 hectáreas. El año pasado recibíamos en Tancacha, en Córdoba, en una planta de crushing de Bunge, y este año vamos a estar todo en Rosario, donde se va a crashear, ahí se va a producir el aceite. Bueno, creo que hemos podido completar un panorama interesante sobre lo que es la camelina como oportunidad. Creo que también vamos a poder entregar este salón en tiempo y en forma, porque nos quedan 20 segundos, que los vamos a destinar a un aplauso a todos los que nos acompañaron en este panorama.